Y ya estamos con el alcalde de Durán, Luis Chonillo, y efectivamente es una entrevista especial con todas las circunstancias que atraviesan estos momentos las autoridades, los funcionarios de la alcaldía de Durán. Pero aquí estamos. Hay que contar que fue un poquito difícil poder organizar esta entrevista, sí, ¿no? Pero eso lo contaremos después. Sí. Bueno, un poco dadas las circunstancias, sí, en las condiciones en las que me toca no solamente administrar un municipio, sino también vivir. Claro. Porque hoy en día me toca vivir una situación atípica, ya, para ser una autoridad de un gobierno. Me imagino, pero vamos a hablar de eso más adelante. Claro que la sí. pregunta que me gustaría hacer es, ¿por qué se lanza la alcaldía? ¿Cómo es que llega a la alcaldía? ¿Para qué quería la alcaldía? Ya parece que eran las entrevistas de campaña, ya sí, estaba extrañándola un poco. Ajá. ¿Por qué? Yo creo que hay una forma distinta de hacer la política. Definitivamente somos una nueva generación, se ha comprobado en las últimas elecciones. Claro. Autoridades prácticamente jóvenes, con preparación, con ideales, con valores, con principios. Yo siempre he fomentado mucho durante la campaña y eso es lo que hoy en día le falta a la política. Hay que demostrar que sí se puede, que estamos en un sistema, lastimosamente, que se ha visto deteriorado por las viejas prácticas políticas y hoy en día tenemos ese gran desafío. Pero ¿no? cuando estaba en la campaña no tenía esas amenazas, ¿o sí? No. Le cuento rapidito para la audiencia. A ver, yo fui candidato en el 2019. Sí, obviamente mi familia no era conocida en el mundo político, familia del sector empresarial básicamente. Mi nivel de conocimiento cero. Empezamos una campaña en una ciudad que yo creo y estoy 100% convencido que lo merece todo, merece una transformación, que es lo que nosotros hablamos durante toda la campaña y lo sigo sosteniendo. Empezamos esa campaña, empezamos a socializar, a conocer, a palpar la realidad realmente in situ en el territorio, las distintas realidades, sector a sector, y eso, la verdad, te va comprometiendo aún más, ¿no? Luego tuve la oportunidad de ser gobernador de la provincia del Guayas en un gobierno anterior. Estuve alrededor de 9 meses con la finalidad de poder servir a los ciudadanos. Hicimos no solamente en Durán, más famoso. Ahí sí pero mundo. ¿sabe por qué? Porque estábamos mucho en territorio. Y no solo en Durán, ¿no? A nivel de toda la provincia del Guayas. Y luego ya el nivel de conocimiento en la provincia del Guayas era bastante elevado. Y bueno, impulsamos un movimiento cantonal. Ese movimiento cantonal, el lista en ese entonces 150, Movimiento Ciudadano, impulsó pues una candidatura que fue la mía, ¿no? Amenazas no había. ¿Y por qué le cuento esto? Porque en la campaña del 2019 nosotros hacíamos, y tengo personas que me acompañan desde la campaña del 2019, hacíamos recorridos desde las 6 de la mañana, puede ser, en un mercado y terminábamos a veces 11 y media de la noche. Entonces eran otras realidades. Cuando estábamos incluso en la gobernación, yo hacía operativos 1, 2, 3 de la mañana y era más tranquilo. Hoy en día la situación es completamente distinta. Porque ahora se ven las imágenes del alcalde Chonillo con casco, con chaleco antibalas, con el cuerpo de seguridad, etcétera, etcétera. ¿Por qué eso no ocurrió antes? ¿Cuál fue la diferencia entre lo que está viviéndose ahora con ese momento? ¿Dónde está la génesis? Vea, porque un error en el sistema, le digo yo. Cuando estaba de candidato, pedía que se me haga el estudio de análisis de riesgos. En su momento se me realizó un estudio de análisis de riesgo como ex autoridad, como gobernador. Y yo decía, necesito resguardo policial básicamente, porque ya sabemos que Durán era un terreno pues conflictivo. El número de muertes violentas venía en incremento, ¿no? Y esa es una estadística a nivel nacional. Todo cambia a partir del 15 de mayo. El 15 de mayo, obviamente, donde yo sufro un atentado que no era para asustarme, era para matarme. ¿Ya? Era ataque a fusil, en el que tuve que yo bajarme del carro en plena, mientras nos estaban disparando, a ponerme a buen resguardo en una casa que no conocía. Hubieron 3 muertos, lastimosamente, 2 amigos, policías que me acompañaban en ese momento de las unidades tácticas del GOE y una víctima colateral, como le llaman normalmente las autoridades, que era un transeúnte. Entonces me pongo a buen resguardo y obviamente después, posterior a esto, que yo salgo incluso del país, es de conocimiento público, tuve que salir del país porque no tenía protección, hasta que luego, ya con el análisis de riesgo, se puso la protección del caso y hubieron recomendaciones, incluso medidas cautelares por medio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, tenemos que guardar ciertos protocolos. Por ejemplo, yo soy una autoridad casi nómada, puedo decirlo así, porque tengo que estar hoy aquí, mañana. Es atípica y es necesaria, además. Sí, y es un poco injusta.
un poco injusta, ¿no? Me gustaría, a pesar de eso estoy en el territorio, he ido mucho a Durán, voy sin previo aviso, voy y trato de supervisar las obras, mis directores están a pesar de estar amenazados, pero me toca estar despachando desde distintas partes. Aquí me acompañan directores y directoras de... He conversado con 2 o 3 de ellos que han trabajado ahí, me han informado algunos temas, pero la pregunta es, ¿por qué ocurre eso? ¿Qué pasó antes del 15? ¿Por qué llegamos al 15 con esa situación que además en ese momento, dadas las características del momento del país, parecía como raro, como un asunto personal? No era raro, porque analicemos que ya en campaña ya habían asesinado candidatos. Sí. ¿Ya? Incluso ya en su momento, cuando habían ganado las elecciones, ya habían habido también autoridades electas que también habían recibido atentados. La mía, lo diferente fue que el atentado fue el primer día. Claro, ¿no? De funciones. Que eso es, obviamente está el proceso de investigación en la fiscalía, pero lo que hay que determinar es la causal. Lo que le llama, creo que la policía, es cuál es el móvil, cuál es la motivación. Sí. Porque recién había ido yo al municipio, lo que fueron mis declaraciones públicas. Aquí tenemos que revisar todos los contratos, tenemos que revisar todo el municipio, porque obviamente queremos hacer una nueva administración, una administración de la forma correcta. Pues eso es lo que justamente tratamos nosotros de ver, que las investigaciones esclarezcan este tipo de situación, ¿no? Aclaren este tipo de situación. Más allá de eso, yo creo que el gran desafío hoy en día para nosotros es continuar en esta administración. Y ya vamos a hablar de ese tema, pero la pregunta que también humanamente uno se haría es, ¿qué cambia la vida en ese momento? ¿Qué es lo que fundamentalmente se mueve al interior? ¿Cuáles son los pensamientos que le atraviesan, los sentimientos que atraviesan? Todo. A ver, el primer día, no voy a mentirle, el primer día obviamente en el atentado, lo primero que se me pasó por la cabeza, no solamente a mí, sino a mi familia, también fue renunciar. Irse, y es natural, es natural. Claro. Pero luego de unos días, asimilándolo con la familia mismo, aquí hay un compromiso. Y hay un compromiso, hay una responsabilidad, hay que asumirla. Tenía mucha gente de mi equipo que estaba firme y decía, nosotros continuamos en el proyecto. Y si ellos continuaban en el proyecto a pesar de las amenazas, pues ¿por qué nosotros no? Entonces, esa es otra forma de política también, sí, ¿no? Sí, pero por otro lado está la parte triste. ¿Por qué? Porque la parte triste es la parte, le digo, la que me corresponde a mí, a no estar cerca de mi familia. Es lo que hablo muchas veces con los directores y con los ciudadanos. O sea, tenemos el privilegio a veces, o tienen el privilegio de estar con sus hijos, con su familia de forma cercana, de dormir con sus familiares, en sus casas, con la tranquilidad, y no es la realidad en la que yo vivo, ¿no? Mi familia no la tengo acá. El compromiso, ¿qué más hay? ¿Se ha puesto a pensar, alcalde, le pregunto así con absoluta... Si no lo hago yo, si no lo hacemos y no lo hago, no es que yo, este equipo que está, ¿quién más lo va a hacer? ¿Quién más lo va a hacer? No había otros, no habrá otros. No lo sé, pero creo, y nosotros estamos convencidos que tenemos la capacidad. Hoy en día, por ejemplo, acabo de venir de distintas actividades, ¿no? Y tuvimos también unos recorridos, fuimos a la asamblea también a hablar nosotros de que necesitamos que nos lleguen las asignaciones presupuestarias, ¿no? Entonces me doy cuenta que nosotros como municipio, llevando 7 meses, nos hemos manejado bien financieramente, que a pesar de no recibir por 4 meses las asignaciones que nos corresponden por ley del gobierno, solamente por 3 meses las recibimos, 4 meses no, estamos al día con la nómina, estamos al día con los décimos, hemos pagado a algunos proveedores, sí, nos hemos apalancado de otros, lastimosamente, pero tenemos que ir provisionando, que es lo que le pedimos nosotros al Ministerio de Finanzas. Necesitamos los recursos, ¿para qué? Porque tenemos también obras que queremos que ya arranquen, que tenemos que nosotros dar los anticipos para que empiecen a Una de las preguntas que uno siempre se hará es ¿por qué Durán? Yo estaba en este año en 2 ocasiones en Durán y se percibe como un cierto aire de temor, las rutinas han cambiado, los cierres de los locales, etcétera, etcétera. Pero eso no es normal. Claro, pero eso es lo que voy. ¿Por qué pasó en Durán esto? ¿Por qué? Porque no podemos volverlo normal lo anormal. Y esto no es justo para Durán. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que venir a contribuir de manera eficiente para que esto mejore para la ciudad. Por ejemplo, yo tengo una característica, yo me llevo muy bien con todos. Yo, bueno, no más allá de las vertientes políticas y las inclinaciones,
me llevo muy bien con todos. Tengo una muy buena relación con la prefecta del Guayas, con la prefecta del Pichincha, con el prefecto de Manabí. Muy buena relación con los alcaldes de Guayaquil, de Machala, de Ambato. Y ahora con el presidente de la República. Y con el presidente de la República tuvimos el día jueves de la semana pasada, tuvimos nosotros una reunión justamente en donde pudimos conversar también de las necesidades que tiene y que se puede articular. Se puede articular. Cada uno tiene responsabilidades. Nosotros no tenemos el monopolio de la fuerza pública. No tenemos esa competencia. La tiene el Estado. Pero nosotros, ¿con qué podemos contribuir? Con la recuperación del espacio público. Pero la pregunta de fondo es, ¿por qué Durán llegó a esto? Decía que yo estaba en muchas ocasiones en Durán, pero nunca me sentí tan como en riesgo. No es solo Durán. Sí, yo sé, pero digo en este caso Durán. Es país, el país lastimosamente es un problema país y en Durán se ha radicalizado. ¿Por qué? Ya más. Porque es un lugar, yo lo he dicho, un lugar estratégico, ¿ya? La cercanía con el puerto principal, ¿ya? Lo conversaba en su momento con los distintos ministros de transporte y les decía, hay que cuidar justamente las arterias viales, básicamente, ¿por qué? Porque es donde pasa más del 75% de la mercadería que va a llegar al puerto, ¿no? Claro. Por eso llegaba el tren allá además, ¿no? Los dos accesos que tú tienes para llegar desde Durán es el puente alterno norte o el puente de la Unidad Nacional, ¿no? Que pueden llegar básicamente por Durán para que puedan alimentar a una ciudad como Guayaquil en el puerto. Pero ya, y en esas circunstancias, ¿cuál fue la principal tarea que se propuso el alcalde electo antes de lo ocurrido sobre una ciudad que tenía esas características y esas complejidades? ¿Cuál fue el objetivo inicial para después hablar de lo que en realidad vino? Me pregunta cuál es mi objetivo como alcalde. El que se planteó era candidatizarse y al ganar. O sea, definitivamente... Porque no se ha podido hacer todo lo que se pudo. No, pero nosotros hemos sido claros y lo que estaba al principio lo sigo sosteniendo. Todo es importante. Lo he dicho, lo decía en campaña, lo dije como autoridad electa y hoy en día lo vuelvo a decir. Todo es importante. Hay muchas cosas que hay que atender en una ciudad como Durán y en el país en general. Pero hay temas que son urgentes. ¿Cuáles? Por ejemplo, una deuda histórica de Durán es el agua potable. Así es. Por eso nosotros la asignación presupuestaria de este año hemos priorizado la obra para el agua potable. Y vamos a trabajar porque claro, hay mucho que tenemos que hacer. Tenemos que trabajar en la vialidad, tenemos que trabajar también en la inclusión social, tenemos que trabajar en la generación de empleos, en el turismo. Pero si me pregunta qué necesito primero, necesitamos tener los servicios básicos. Porque una persona con la que hablaba yo me decía, a ver, la planta que existe, la planta de agua potable de procesamiento, ya es vieja por un lado. Es que no, ni siquiera es que planta, son del pozo, de los pozos en el Chobo, son bombas. Bombas, exactamente. No, ni siquiera es una planta de tratamiento. Por eso, entonces, si cosa que parecería una planta, pero no es una planta, ¿hacer una planta es posible en este tiempo? ¿Se podría facilitar es posible, si se cumple ese objetivo? Sí, es posible. El problema aquí está como todo, y es lo que hablamos con el presidente en la reunión y hemos hablado con el ministro de Finanzas. El problema son los recursos. ¿Cuántos requerirían? De que se puede. A ver, el plan maestro habla de muchos millones de dólares. Obviamente en estos momentos estamos nosotros tramitando con el BEDE ya varios programas. Uno, por ejemplo, son la explotación de nuevos pozos. Eso, por ejemplo, estaría alrededor de más o menos 7, 8 millones de dólares. La otra puede ser una planta potabilizadora. Yo lo decía en campaña, Daule tiene una planta potabilizadora reciente que más o menos para la capacidad de 200,000 habitantes estuvo alrededor de 250,000 dólares. Vamos calculando, más lo que sería el acueducto que traspase o que envíe el agua del punto de captación a donde va a ser tratada y luego se conecte. Entonces, podemos estar hablando en una primera fase de alrededor de unos 50 millones de dólares. Hay que buscar justamente los recursos. No les va a dar. No. A ver, más allá, nosotros, nuestro presupuesto anual sincerado, porque esa es otra cosa. Cuando llego al municipio me topo con un presupuesto de 101 millones de dólares. Cuando lo sincero digo, no, pues aquí hay un déficit brutal. Y tengo que sincerarlo, claro, y no supera los 70 millones de dólares. Y aún así tenemos que ir arrastrando porque tenemos una deuda arrastrada por muchísimos años de 72 millones de dólares, ¿no? Con asignaciones presupuestarias que no superan los 2 millones de dólares, ¿no? Entonces, y con recortes que permanentemente nos van dando. Entonces, pero si el objetivo principal era el agua, ¿dónde queda lo social que fue hay que trabajar para todo. Ver la mirada desde afuera? Uno diría, el caldo de cultivo es no resuelto los problemas sociales. Por eso yo soy partidario de que es lo importante y lo urgente. Lo urgente es en donde nos tenemos que enfocar
primero ¿ya? Y principalmente, pero no podemos descuidar lo otro. Ahora, no va a tener el mismo impacto, no vamos a poder, y aquí a la gente hay que decirle la verdad, y no puede ser de la noche a la mañana, o sea, tenemos que irnos programando, ese es la forma en la que tenemos que trabajar, tenemos que identificar dónde es el primer punto de acción que vamos a intervenir, que si me pregunta es el agua, y el segundo, si me pregunta la seguridad, ¿por qué? Porque veníamos hablando, si quiero yo traer el turismo, claro, pero ¿cómo me van a traer, voy a atraer el turismo si no tengo seguridad? Quiero traer economía, ¿cómo voy a traer empleos, nuevas inversiones si no hay seguridad? Si más bien en estos momentos lo que está pasando con algunos de los negocios es que están migrando de Durán a otros cantones, que no quiere decir que están más seguros, pero dicen, bueno, por lo menos no está tan inseguro como está. Porque ya está montado un estigma además, ¿no? Sí, no y ahí es donde hay que trabajar, lo conversamos con el señor presidente, la teníamos bastante en esa mesa de trabajo bastante clara, porque analizamos alguna data, alguna información, y hay compromisos de poder, y ojalá se cumplan, de poder intervenir no solamente con la fuerza pública, sino también desde la parte social. Pero, alcalde, ¿cómo ha visto usted los últimos 2, 3 meses? ¿Cree que ha bajado la intensidad de la violencia? ¿Cree que hay signos que puedan propiciar para el año 2024 una cierta esperanza de que no se van a repetir este tipo de actos violentos? Bajado no le puedo decir que haya bajado, porque lastimosamente, o sea, los indicadores no sostienen eso. Claro. No sostienen eso. El incremento viene a la alza. El número de muertes violentas se ha más que duplicado. Claro, estaba con 35, 38, creo. Y eso si lo comparamos con 2023-2022. Si lo comparamos con años atrás, claro, se ha disparado abismalmente, ¿no? Claro. Entonces, pero yo sí creo, sí hay una esperanza. Yo cuando vuelvo al tema de cuando fui gobernador, me tocó en una pandemia, yo decía, vamos a ser recordados como la generación que venció una pandemia mundial. Dios lo permita así. Y hoy en día yo puedo decir que esta generación tiene ese gran desafío de ser recordado como una generación que pudo trabajar justamente para mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos y poder superar esto, que es una situación bastante crítica y caótica. Pero alcalde, yo le planteo esta pregunta porque alcaldes como el de Quito, como el de Guayaquil, en algo el de Cuenca, el de Puerto Viejo, han dicho no tenemos la competencia, pero tenemos que hacer algo. En Quito, por ejemplo, el alcalde es que el problema ha restaurado, ha reformulado cosas. No, pero es que, bueno, con el respeto que se merecen, porque son grandes alcaldes, ¿no? Y los conozco. Y digo, claro, pero son alcaldías que primero tienen su recaudación es propia. Sí, pues se solventan de recaudación propia. Son ya aparatajes ya muy grandes, tienen mucho para invertir y obviamente son ciudades que, bueno, a diferencia de Guayaquil, ¿no? Porque si estamos hablando de Quito, de Cuenca, ya no necesariamente de las que son parte del perfil costanero, que son relativamente más tranquilas. ¿Pero qué podría hacer la alcaldía, digo, en esa perspectiva? ¿Es posible hacerlo o no se puede? No, sí se puede. Bueno, a ver, colaborar, trabajar articulado. Nosotros, por ejemplo, le entregamos 2 UPCs, parte de las obras inconclusas. Estamos ahorita por elevar otros 2 UPCs más para que tengan herramientas, entregarle cierto material, equipamiento, por ejemplo, en una mesa de trabajo con el ECO 911 para poder integrar los sistemas de vigilancia. Siempre se puede hacer, ¿no? Ya. Y sobre todo recuperar desde la parte social. El tejido social es importante, recuperarlo. Precisamente la pregunta que decía hace un momento tenía que ver eso. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo han diagnosticado primero ustedes la situación, el real comportamiento social de Durán para entrar a tomar medidas? La vulnerabilidad en la que vive, en las condiciones en las que vive. O sea, lastimosamente en una ciudad donde falta la legalización, donde faltan los servicios básicos, falta muchas veces el orgullo también, ¿no? El orgullo por dignidad. Tú tienes que recuperar, tienes que dotarle de servicios básicos. No puede ser posible. Y le digo porque nosotros recién llegamos a una administración, ¿no? Una administración endeudada y todo, pero en un invierno no hay planificación y normalmente tiende, por ejemplo, Durán a inundarse. Entonces, esas condiciones en donde solamente reciben muchos sectores agua por medio de ¿qué? De tanqueros. Y esto ha sido histórico, o sea, por muchos y muchos años. Entonces, ahorita nosotros tenemos el gran desafío. En estos 7 meses, primero tenemos que mejorar la parte financiera, porque tenemos que tener solvencia financiera, incluso hasta para poder pedir un préstamo, ¿no? Luego tenemos que tener también una planificación, porque el presupuesto es un presupuesto prorrogado el que nosotros arrastramos. Y ahorita vienen con planificación nuestra, y ahí es donde nosotros priorizamos en lo primero, que es el agua. Por eso yo siempre he dicho,
para mí siempre primero va a estar el agua en Durán. Hagamos una pausa, vamos a volver enseguida con el alcalde de Durán para poder conversar incluso desde la perspectiva personal y humana, todo lo que ha tocado vivir en esta ciudad, en lo personal también, por supuesto, pero también desde la perspectiva política, cómo ve su futuro, cómo ve el futuro del país. Hagamos la pausa. Ya estamos de vuelta aquí en otro relato con el alcalde de Durán, Luis Chonillo, a quien le queremos comentar y además conversar sobre otros temas. Alcalde, ¿qué quería ser de grande? Yo siempre les pregunto a mis invitados qué querían ser de grande, porque esto levanta otras reflexiones cuando uno conversa con alguien como personalidades como usted. ¿Sabe qué? No porque esté aquí y no porque esté ya hoy en día como político, siempre le decía, a mí me gustaba siempre la política, siempre me gustó eso. ¿Pero quería ser político, alcalde, presidente? Político. Nunca es que he aspirado. Por ejemplo, a mí me encanta la asamblea. Por ejemplo, ser asambleísta. Me parece que es el lugar donde es la cuna realmente y donde realmente se debería de hacer política, ¿no? Y donde debería de realmente trabajar para pero beneficio son los menos evaluados. Sí, lastimosamente, claro. ¿no? Pero no porque esté mal evaluado quiere decir que no sea lo correcto. Es donde básicamente se escriben las leyes. Pero cuando pasó por la gobernación del Guayas no saboreó esa idea de que, claro, aquí está el poder y uno después de... Yo le voy a decir una cosa, gracias por la pregunta, porque yo tengo un gran amigo de acá de Quito. Cuando llegué a la gobernación me dijo, mira, pana, aquí hoy entras, te voy a hacer esta pregunta y cuando salgas te la voy a hacer. Ya. Cuando salgas, te voy a preguntar si es que esto te gusta o te decepciona. Ya. ¿Y? Pasó la gobernación y cuando llega, literal, se acordó, yo no me acordaba en ese momento. ¿Qué pasó? ¿Te gustó o te decepcionó? Le digo, ambas dos. O sea, un sinsabor ahí. ¿Por qué? ¿Te gusta por lo que tienes la capacidad de poder trabajar todos los días y articular para mucho? Cambias muchas realidades. Muchas, o sea, tienen las manos la posibilidad de eso. Tienes, o sea, en tus manos está poder realmente transformar vidas, ¿no? Realidades. Ya. Pero también la parte que es la decepción es que la burocracia tiene muchísimas trabas, muchas trabas, claro, ¿no? Y a veces quieres ayudar y te topas con un obstáculo y eso a veces cansa, pero bueno, tienes que seguir, o sea, es una carrera de resistencia. ¿Y cómo se ha preparado para ser político? ¿Qué es lo que lee? ¿Qué es lo que estudia? ¿Cuáles son sus referentes? Bueno, yo empecé, y lo contaba, ¿no? Mi familia no es política. Yo cuando recién me gradué, dije, el ejercicio está en la calle. Y me puse a hacer campañas con distintos partidos, aprender de todos, aprender de la política. ¿Y de quién ha aprendido más? De todos. Le puedo decir de todos. O sea, referentes nacionales, locales. Incluso llegué a ser asesor en la asamblea en su momento. Y como asesor en la asamblea también llegué a aprender muchísimo, luego poder estructurar campañas también, trabajarlas hasta llegar a la mía, que particularmente le puedo decir que la diseñé es una de las preguntas que tenía en ese momento, se me pasó por alto. Una de las personas con la que conversé me dijo, pero si él era el estratega de su propia campaña. Sí. ¿De dónde salió eso? Yo mismo, de lo que me tocó aprender en las distintas campañas en las que estaba. Pero no fue a congresos de comunicación política. Sí, iba a congresos, sí, definitivamente. Me gusta también leer por etapas, ¿no? Por etapas. Por ejemplo, ¿qué ha leído que le ha dejado marcado en la vida? ¿Sabe que hay libros? Es por etapas, ¿no? Sí. Un tiempo me acuerdo, me gusta mucho leer sobre comunicación política, lenguaje no verbal. Me gusta mucho leer de inteligencia emocional. Inteligencia emocional también. A veces también de la parte filosófica, ¿no? De un poco también de la filosofía, de las tendencias ideológicas, también a veces también leer un poco. Entonces, de ahí te vas retroalimentando. Y aparte, cuando algo te gusta, te metes de cajón. Y se aprende mejor, ¿no? Se aprende y eso que te apasiona te hace que te concentres muchísimo más y tomes mejores decisiones. ¿Y cómo se define el alcalde de Durán? ¿De izquierda, de derecha, de centro? No me dirá que es apolítico, que no tiene ideología. No. A ver, yo no soy partidario de esto de las vertientes ideológicas de izquierda, de derecha.
ni de centro. Yo creo que uno tiene que ser pragmático en la vida, ¿no? Hay de las vertientes, eso yo lo decía en campaña, eso era de la época de mi abuelo, ¿no? Ellos discutían de la izquierda y la derecha, ¿no? Pero todavía se discute en el Ecuador. Sí, pero hay cosas que uno tiene que rescatar de uno y hay que tiene que rescatar de otro. Aquí lo que sirve es lo pragmático. ¿De qué, qué rescata de la izquierda? La cercanía desde la parte social, ¿no? Que la base de toda la estructura del interés es la parte social. ¿Y de la derecha social. ¿Qué rescata? Justamente la estabilidad de una sociedad en la parte económica, que también obviamente es la que también sostiene también a una... Porque una de las cosas que, por ejemplo, estableció como parte de sus lugares comunes, digo entre comillas, Rafael Correa, es el trabajo o el capital. Y entonces de ahí decían los que van por el capital son de derecha y los del trabajo. Se necesitan de los dos, particularmente. Se necesitan de los dos, ¿no? No puede ser leonino el uno con el otro. ¿Ya? Puede ser, no se pueden atacar. Pero depende de quién se prioriza más, si por eso capital o el trabajo. Por eso es que cuando usted me pregunta qué es lo que le digo yo, para mí lo pragmático. ¿Qué es lo que le sirve en este momento a la prioridad del ser humano? ¿No? Y obviamente para el ser humano hay que cuidar también, hasta cierto punto hay que cuidar también el capital, ¿no? Y de religiosidad, de la parte subjetiva. Católico, 100% católico. Muy católico. Creyente todos los días. Todos los días yo le doy gracias a Dios porque lo mío fue un milagro. Anécdota, bueno, mi madre también muy católica, devota también de San Miguel Arcángel. Justo ese día mi madre me regaló esta pulserita que está por aquí, de San Miguel Arcángel. Que era el hermano Miguel. Sí, de San Miguel Arcángel. Sí. No, San Miguel Arcángel, el Arcángel. Y era la única que cargaba yo ese día. Entonces, obviamente, para mí ya está... Pero ahora tiene algunas. No, tengo algunas porque, por ejemplo, me las va regalando mi hijo, me las van regalando parte del equipo. Entonces, me las ni para bañarse se saca. Sí, algunas me las saco. Y la música, el arte, ¿por dónde se inclina mejor? Me gusta la trova. Sí, me gusta la trova, me gusta Sabina. Escucho de todo. Ismael Serrano, bolero, por ejemplo, también me gusta. Juan Manuel Serrat también. ¿Y de los ecuatorianos? Alejandro Filio. Pues de los ecuatorianos, la verdad, ¿qué le puedo decir? He escuchado en su momento, pero no soy muy seguidor, en su momento de Julio Jaramillo. Me parece muy bueno Juan Fernando Velasco en su momento. Pero... que cantaba las canciones de Julio Jaramillo como su mayor referente, ¿no? Sí. ¿Rockero no? Poco, lo puedo escuchar. Lo que no soy metalero. ¿Y reggaetonero tampoco? Lo puedo bailar dependiendo de la fiesta. Dependiendo de la fiesta. ¿Y del fútbol por dónde se inclina el alcalde para de Durán? Emelec. Ahí está, vea los emelecistas que hay por aquí. Pero solía ser enfermo del Emelec, pero ya me dice que también jugaba fútbol. Sí, he sido deportista. He sido muy deportista. Bueno, he hecho creo que muchos deportes en mi vida. Entre esos el fútbol, sí. ¿Y de qué jugaba cuando jugaba? Bueno, arquero o defensa. No era de los delanteros de metegol, ¿no? Y cuando se pone la tricolor, ¿qué piensa? ¿Qué siente? ¿Cómo se vuelve frente a un partido de la tricolor? No, a mí me encanta. ¿Sí? A mí me encanta y sobre todo porque veo cómo una causa o un hecho nos puede unir tanto. Nos une a todos, pues nos claro. Puede unir tanto como ¿Y cuál es su sociedad, cábala? ¿no? Porque algunos se ponen la camiseta, otros no se ponen, yo por ejemplo no me pongo ese día la camiseta del Ecuador. ¿Cuál es la cábala cuando juega la selección? No tengo una cábala como tal. La verdad no soy de cábalas. ¿Y le gusta festejar los goles? Festejarlo sí. Pues sabe que me gusta mucho analizar el comportamiento de la gente. Sí. ¿No? Yo cuando, por ejemplo, es el gol, más que gritarlo yo, me gusta ver cómo está reaccionando cada uno. Soy de ese tipo de personas, ¿no? Que me analiza mucho las reacciones. ¿Y a quién le fue en el campeonato mundial? ¿En cuál? En el campeonato mundial de Qatar último. Donde jugó Ecuador, evidentemente nos eliminaron, pero... Sí. Estaba muy concentrado en la campaña. Le voy a ser muy franco. Porque como estaba yo metido en la parte de estrategia, veía hasta cuando fue Ecuador, obviamente acompañaba a Ecuador, pero estaba muy enfocado en la parte. Pero no celebró el campeonato mundial de Argentina con Messi. No, o sea, sí vi el partido, definitivamente, me alegró muchísimo, pero no es como que yo estaba siguiendo o que le iba a Argentina, ¿no? Siendo franco, ¿no? ¿Y de gastronomía es comelón, glotón? Sí, pero me gusta más cocinar. Sí. Me gusta más ¿Cuál cocinar. es el plato que mejor lo hace? Me gusta cocinar. Por ejemplo, el pescado, a pesar de que no como mucho los mariscos, soy más de carne, pero me queda bien el pescado. Los mariscos, por lo general, me quedan mucho mejor. La pasta.
también, la fritada. Que es muy popular de Durán, ¿no? Sí. Pero no solo de Durán, ¿no? Por ejemplo, hay una fritada en Riobamba también, perdón, en Payatanga. No, en Payatanga. En Payatanga hay una fritada. Payatanga hay una fritada espectacular. El hornado de Riobamba, yo tengo un gran amigo de Riobamba que también siempre le he dicho, tienes que cuando vaya para allá, obviamente y los cangrejos, invitarme. Como buen costeño. También. Pasemos entonces a la otra. Si es que todos estos elementos conjugan en su personalidad, ¿cómo la traslada a eso a la gestión de la alcaldía? Por ejemplo, si es en gastronomía, si es en deporte, si es en cultura, ¿cómo mira el alcalde de Durán su gestión en función de esos elementos? El deporte, la cultura y la gastronomía. No entiendo la pregunta. ¿Cómo lo mira? ¿Cómo lo proyecta en su gestión? ¿Qué va a hacer con la gastronomía? ¿Cómo se ha pensado la gestión de la alcaldía en el deporte de la zona? A ver, Durán no tiene un equipo en primera categoría, por ejemplo. No. Yo creo, y ahí estamos trabajando de la mano con la prefectura del Guayas. Ajá. Estamos apoyando mucho para la recuperación del espacio público, canchas, justamente con los equipos, escuelas de fútbol, se está trabajando efectivamente con el apoyo de la prefectura del Guayas, y creo que hay que recuperar, justamente parte de la seguridad es poder recuperar también a la juventud, ¿no? Eso es a mediano plazo, pero tenemos que trabajar fuertemente en la juventud, y una de esas aristas es justamente trabajar en el deporte, en la recreación, en la cultura, ¿no? Por la parte gastronómica, Durán era una ciudad conocida no solamente por la Feria Internacional de Durán, no solamente por el tren. Iban miles de personas a la Feria Internacional de Durán. Sino también por su gastronomía. Mire, lo primero, cuando yo le hablé de la fritada, lo primero que usted reconoció, Durán, era conocido. Claro. Entonces, poderlo trabajar, pero volvemos a lo mismo. Para poderlo enfocar desde ese lado, lo primero que necesitamos lastimosamente es la seguridad. Pero también, aparte de la seguridad, es la manera en que la gente trabaja, es decir, cómo se comporta. Si hay una feria, por ejemplo, gastronómica de todos los restaurantes, impulsamos. De hecho, cuando yo estaba en campaña, uno de los grandes aciertos fue ese cierre de campaña que fue atípico. No era la tarima donde estaban los mega artistas y era las palabras del candidato, sino más bien fue una feria de emprendimiento y de inclusión familiar, ¿no? Entonces, eso nos ayudó a nosotros muchísimo, mostramos mucha coherencia con el proyecto, y es lo que nosotros estamos apuntando, ¿no? Para poder reactivar. Pero, por ejemplo, le pongo un caso. En Durán hay el antiguo mercado César Llanes, que en su momento se pasó a ser el mercado de las Manuelas. Así es. Eso, los 3 galpones quedaron completamente abandonados. ¿Y están abandonados hasta ahora? Ya no. Ahorita hay un galpón que ya recuperamos, el otro que estamos por recuperar. Pero ¿qué es lo que hicimos? Ahorita los hicimos, por ejemplo, una especie de CrossFit, ¿no? Municipal, para que pueda eso estar reactivándose justamente con un espacio de administración pública. De administración, con inversión muy baja. Muy baja. Y el otro galpón lo queremos adecuar justamente para este tipo de ferias. Entonces, son espacios que queremos irlos recuperando. ¿Para qué? Para dinamizar la economía, para atraer también y que sean de recreación. Porque, ¿qué pasaba? Ahí abajo del mercado César Llanes, ¿qué había? Había muchos consumidores. Consumidores, libadores. Entonces, claro, cuando ya reactivas el sector, paulatinamente van migrando porque ya ven que es un lugar recuperado. ¿Y va a volver la Feria de Durán, la famosa Feria de Durán? Ese es mi sueño. Espero poderlo conseguir, estamos tramitando justamente eso, porque el área es está por parte de Inmobiliar, se la cedió a la alcaldía para un proyecto habitacional. Casi la pierde, logramos gestionar para que no, presentando un proyecto, pero hasta eso hemos ingresado un pedido de que podamos, hasta que esté el proyecto habitacional, podamos ocuparla de otra forma, ¿no? Justamente de recreación. Era muy famosa la Feria de Durán, a veces incluso cuando uno viajaba en bus, no había cómo pasar, porque eran miles de personas llegando a Durán. Pero vuelvo a lo mismo. Nosotros quisiéramos ahorita poder impulsar una gran feria, ¿no? Pero la gente va a ir si nosotros garantizamos la tranquilidad. Claro que sí. Y la parte cultural, ¿qué se puede hacer con Durán? Muchísimo. Durán tiene mucha cultura, la cultura ferroviaria, del ferrocarril. Tiene mucha historia. Además que está pendiente de desarrollar, ¿no? Sí, mucha historia.
Recordemos que Durán era el punto de llegada de casi el 100% de la producción nacional para Puerto antes de que esté el puente, para que sea trasladado justamente por Gabarras y alimente el puerto principal que estaba en ese entonces, el único puerto, ¿no? En Guayaquil en ese entonces. Pero lastimosamente Lenín Moreno acabó con el tren. Lastimosamente lo del tren se fue perdiendo, lastimosamente, pero no hay que perder ese patrimonio. Claro que sí. No para ir cerrando, entonces tengo dos preguntas que tienen que ver con cómo se proyecta entonces el alcalde actual hacia el futuro. Es joven, tiene todavía mucha perspectiva, piensa en la política a largo plazo, o esto por las circunstancias que está podría ser la última. Aprendí algo en mi vida después de ese 15 de mayo. Yo tengo que disfrutar el hoy. Sí, tengo que proyectarme a futuro, definitivamente, pero hoy me concentro en lo que tengo, en mis prioridades aquí y que tengo, dónde están mis responsabilidades. Si mi responsabilidad hoy está en Durán, estaré en Durán. Si mi responsabilidad el día de mañana, como cuando decidí asumir la gobernación, estuve en la gobernación, voy a estar ahí. O sea, ¿si ha pensado en la reelección, por ejemplo? Si es que así en algún momento se amerita, lo analizaré y lo contemplaré y yo no le tengo miedo. Algo que he aprendido también en mi vida es a poder trabajar y gobernar superando y venciendo el miedo. Claro, es una de las preguntas que siempre se hacen cuando pasa. ¿Cómo se administra el miedo? ¿Puede dormir bien? No se puede, pero aprendes a superarlo día a día. O sea, obviamente yo para llegar acá, y usted debe haber visto, yo llegué con chaleco, con casco, no es cómodo. Obviamente eso también te genera una especie de pánico. ¿Ya? Nunca se va a acostumbrar uno a eso, jamás. No, porque no es normal. Claro, un policía puede tenerla como costumbre porque es su oficio. Claro, pero sabe que igual tampoco no es normal, porque no es algo que tenemos nosotros que cargarlo, ¿no? Entonces, claro, aprendes a vencerlo, como el policía. Yo hoy, y eso sí también, qué bueno que estamos entrando a ese tema. Hoy yo aplaudo y valoro el sacrificio que tienen todos los funcionarios de la fuerza pública, sean policías, militares, de las autoridades de tránsito. Le digo por qué, porque ellos muchas veces salen a sus operativos, a sus jornadas laborales, salen 10, 15 días y recién tienen el franco después de 15 días, tienen 2, 3 días para ver a su familia. Hoy lo conozco y lo reconozco más que nunca. Yo decía, cuando estaba como gobernador, los acompañaba en los operativos y les decía, pues el mayor apoyo que ustedes puedan recibir más allá de que un discurso es que yo esté aquí, que yo esté con ustedes aquí, perdón por la expresión, pero mamando sol, agua, lluvia, malas caras, pero estoy aquí con ustedes. Hoy en día digo no solamente eso, sino que también reconozco la labor que hacen y el sacrificio que hacen de dejar a la familia justamente porque además por algunos policías cuando salen tienen en la cabeza, aunque no lo van a decir, es que no saben si van a volver con vida. Así es. O van a volver a aparecer en un hospital. Y tenemos que ser empáticos con eso. Sí. Y una pregunta final, que siempre va a estar latente ahí. ¿En qué circunstancias de todo lo que ha vivido usted ha pensado en alguien en particular para que sea como su fortaleza? Usted me decía, por ejemplo, la mamá le dio esto. ¿Qué es lo que le da fuerza interior? ¿Hay alguna persona, algo que le pueda fortalecer espiritualmente en estas circunstancias? Bueno, siempre la familia, mi hijo. Yo en campaña hablaba mucho de las lecciones de mi abuelo, de mi abuela, ¿no? Las lecciones que mi abuelo en algún momento me daba, que me decía, hijo, tienes que aprender la diferencia entre formación y educación. La educación te la dan en la escuela y la formación te la dan en casa. A veces el barrio también ayuda mucho en eso. Exacto. Por ejemplo, las clases también o lecciones de mi abuela, esas son las que me fortalecen a mí como valores y principios. Por ejemplo, cuando hablo de la puntualidad, que es el respeto, por ejemplo, hacia la otra persona. Esa es la mayor muestra de respeto que tú tienes hacia tu semejante, es cuando tú eres puntual, estás respetando el tiempo del otro, que es lo que todos aquí lo estamos, no es un bien o no es un valor que vamos a renovarlo. Es la gran discusión que tengo yo con la puntualidad siempre. Estoy puntual ahí, pero cuando me llegan atrasados me angustio. Así es. Una pregunta final entonces. De todo esto que hablamos, ¿qué es lo que más extraña de no andar con seguridad? La libertad. ¿Pero qué? ¿Qué Tú valoras la libertad cuando no la tienes. Y hoy en día, le digo, no tengo la libertad de poder salir. Y hacer qué quisiera hacer. Ir a un partido de fútbol, por ejemplo.
Desde un partido de fútbol, desde ir a comer con tu equipo, a tener una reunión de trabajo, salir al territorio, a poder socializar con el ciudadano. Yo era mucho de territorio, eso extraño muchísimo. Yo era, por ejemplo, cualquier día yo caía en el territorio, saludar a la gente, tenía mucha cercanía con la gente, ¿no? Y obviamente hoy en día las circunstancias a mí me limitan a los protocolos de seguridad que tengo que respetar, obviamente por salvaguardar no solamente mi vida, sino también de quienes me están cuidando. Además, corren riesgos demás. Gracias, alcalde. No, a usted. Nuestra solidaridad con usted. Siempre encantado y siempre poder estar aquí para compartir con usted en este hermoso espacio. Antes de entrar a cámaras y a micrófonos, como le dije, tenía el gusto, las ganas de conocerlo, de poderlo saludar y Dios permita tengamos otra oportunidad de seguir conversando. Seguiremos conversando. Bendiciones. Fortaleza ahí. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Hemos estado con el alcalde de Durán, Luis Chonilla, a propósito de todo lo que se vive en este país, que ojalá para el próximo año 2024 baje considerablemente y podamos hacer otras cosas y también soñar con otras posibilidades para este país. Disfruten de lo que queda. Chao.